que esperarse que ya entre. Aquí, a ver. Buenas tardes, ya nos vamos a poner en contacto. Y bueno, muy buenas tardes, amigas, amigos de TikTok. Un verdadero gusto poder estar en transmisión totalmente en vivo desde San José, Costa Rica, librería Alma Mater. Estamos 175 metros del Consejo Municipal en San José. Y bueno, hoy, queridos amigos, se viene un tema importante. Ya don Alex está en la casa, gracias a Dios. Desde ayer estuvo, ayer mismo, pero bueno, ya eso es otro tema muy importante que quería decírselos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de TikTok, Hablemos de Política y algo más en TikTok, en YouTube. Recuerde suscribirse en el canal del profesor, muy importante, don Guillermo Carvajal, que es Guillermo Carvajal en YouTube y en todas sus redes sociales, tanto Facebook, TikTok como YouTube. El día de hoy se encuentra el señor Zapata con nosotros, experto, politólogo y demás, así que quien sea de presentar hoy, importante, don Guillermo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? Un gusto. Saludos. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Placer saludarle. Igualmente. Ya lo van a conocer aquí, chicos. Regálenme unos likes acá, siempre en la pantalla, porfa. Esto motiva a que la gente venga y conozca el programa. Enrique va a conversar, el profesor, ¿verdad? Es un tema muy profundo. El tema se llama El mundo en guerra. Eso es lo que vamos a tocar hoy, acá en Hablemos de Política y algo más. Arrancamos de una vez, profesor. Enrique, ¿qué le parece? Bueno, un gusto saludar a mi compañero Enrique Zapata, catedrático, profesor universitario, especialista en Historia y Relaciones Internacionales. Hoy queríamos hablarles de un tema que de alguna manera estamos viviendo y que en la historia de la humanidad ha sido un hecho recurrente, ¿verdad? Yo creo que cualquier historia de la humanidad tendría que tener necesariamente el capítulo del tema sobre el cual vamos a hablarles. Vamos a hablarles de lo que hemos llamado un mundo en guerra. Un mundo en guerra es el tema y del cual vamos a conversar con el doctor Enrique Zapata. Y entonces vamos a iniciar con una exposición de Enrique y luego vamos a conversar y retrotrayendo el tema hacia América Latina y también hacia América Central y a nuestra Costa Rica. Entonces, Enrique, tenés la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a Ricardo también y a los que nos están siguiendo por las redes sociales. Hoy también, pues a manera de anuncio, ¿verdad? Como lo hicimos hace una semana, de lanzamiento de un nuevo canal a través de YouTube y otras redes sociales de Paralelo 11. Y vamos a emitirlo cada jueves. Pronto tendremos nuestro estudio y tendremos la oportunidad de comunicárselo a nuestros seguidores. Hoy vamos a tratar así rápidamente, ¿verdad? Porque es un tema muy amplio. Creo que el tema es álgido, es un tema, como dijiste vos, ¿verdad? La situación del mundo que estamos viviendo ha sido una situación recurrente a través de la historia. Y si nos remontamos así rápidamente a la historia antigua, siempre ha sido un mundo bipolar, ¿verdad? Una lucha de poder entre diferentes imperios, y recordemos cómo en el Mediterráneo siempre hubo esa lucha feroz entre las potencias de la época. La antigua Grecia, la antigua Roma, hablábamos de Cartago, Egipto, que estuvieron en una lucha continua por el control del Mediterráneo. Posteriormente, bueno, otros imperios que surgen a raíz
de la conversión ya un poco a poco más allá del mundo europeo y el contacto que ya se tuvo con otras partes de lo que hoy conocemos como Asia y el surgimiento, ¿verdad? O el contacto con otros imperios como el imperio chino, la India, y posteriormente ya pues con la caída del imperio romano y la división en dos imperios, ¿verdad? De Oriente y Occidente, uno con asiento en Roma y el otro con asiento en Constantinopla. El mundo vive un periodo de 1000 años bajo el control, ¿verdad?, del imperio romano, ya sea de Oriente o de Occidente, hasta que tenemos un periodo relativamente corto, digámoslo, en la historia, durante el siglo XIII, el apogeo del Genghis Khan, del imperio mongol, que fue uno de los imperios más grandes. Inclusive en su momento la revista Time consideró al Genghis Khan el personaje del siglo, ¿verdad? El Genghis Khan, bueno, logró amalgamar y construir un imperio desde el Pacífico hasta el lejano Oriente, ¿verdad? Desde el Atlántico hasta las estepas siberianas. Y posteriormente, pues obviamente, con el descubrimiento de las Américas, ¿verdad?, el llamado Nuevo Mundo, por parte de España, y se inicia un rápido, bueno, relativamente rápido, digo yo, en términos históricos, de ese enfrentamiento entre España y Portugal por el control, conquista de no solamente territorios, sino que también de entradas y salidas a los océanos, a los mares, concesión de territorios, y hasta que llegamos a otro momento cuando las potencias europeas de la época, como Holanda, posteriormente Francia y Gran Bretaña, se involucran en la conquista de nuevos territorios. Recordemos que es un periodo de grandes convulsiones internas en Europa y es un periodo cuando hay un reacomodo de equilibrio de fuerzas en el continente europeo. Y entonces hay un periodo cuando ya España empieza a descender, Portugal también, y ahí surge, bueno, la hegemonía durante 2 siglos prácticamente del Imperio Británico y también los franceses. El Imperio Británico a nivel global y el Imperio francés básicamente en lo que conocemos hoy como el África Occidental, algunas partes de la Indochina, lo que es hoy Vietnam, Laos y Camboya, y en otras posesiones menores en el continente americano, en las islas del Caribe, y en la posesión más grande, bueno, en parte de lo que hoy es Canadá, parte de lo que hoy es Estados Unidos de América, como la Luisiana, etcétera, donde Francia logra pues construir a su vez otro imperio. Hasta que, bueno, en 1871 Francia es derrotada en la guerra franco-prusa y Francia se despide prácticamente del escenario global. Y los británicos quedan como los dueños, amos, señores del mundo. Hasta que, bueno, poco a poco los británicos empiezan a compartir ese poder con los norteamericanos. Estados Unidos de América emerge como gran potencia a partir ya efectivamente de la Primera Guerra Mundial, vendiéndole armamento, vendiendo servicios de transporte, vendiendo comida a todos los contendientes de la guerra. Si hay un ganador de la Primera Guerra Mundial, ese fue Estados Unidos de América, ya que las potencias europeas se exterminaron entre sí, se debilitaron, y Estados Unidos surge a partir de ese momento como la gran potencia del siglo XX. A partir de 1922 también recordemos la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, que durante prácticamente 70 años le disputa la hegemonía a Estados Unidos de América. En algunos renglones de la llamada, en algunos periodos de la llamada Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial de 1945 para acá, la Unión Soviética inclusive llega a superar a Estados Unidos en algunos renglones. En algún momento de los años 70 se considera que la Unión Soviética tuvo su apogeo gracias a la crisis del petróleo de 1973, cuando los soviéticos, una potencia petrolera, logra pues vender su crudo a buen precio. Y es ahí en donde hay un auge de la Unión Soviética como potencia no solamente militar, sino en otros ámbitos. Recordemos así rápidamente, la Unión Soviética fue la primera potencia que conquistó el espacio, por ejemplo.
Eso ya es mucho que decir para la época, ¿verdad? Y hasta hoy yo creo que sigue siendo, digamos, uno de los parámetros importantes para determinar a una potencia. En 1991, como todos sabemos, la Unión Soviética se derrumba. Y hay un periodo cortísimo en la historia, que lo estábamos ahora comentando con Guillermo, que Hubert Védrine, político francés, lo acuña como el periodo de la hiperpuissance americana, cuando es la hiperpotencia americana, Estados Unidos de América, logra convertirse en el país con el mayor poder que no ha conocido la humanidad. La Unión Soviética desaparece y Estados Unidos se convierte en la gran hiperpotencia mundial en un periodo de 10 años. Durante esos 10 años, Estados Unidos tuvo el control total, económico, político, militar, diplomático, tecnológico, cultural. Fue un, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podemos decir? Un imperio avasallador total a nivel mundial. Todo el mundo quería imitar lo que hacían los norteamericanos, hasta el modo de comer y tomar y vestir, caminar, como dicen, ¿verdad? En Europa, la McDonaldización del mundo, ¿verdad? Es un periodo corto, hasta que aparece el evento que marca un antes y un después. Las Torres Gemelas, 2001. Estados Unidos no era la hiperpotencia que todo el mundo imaginaba, y Osama Bin Laden y sus 20 secuaces logran demostrar al mundo que la potencia tiene fragilidades, ¿verdad? Y yo marco un periodo nuevo, es un periodo nuevo que es en algunos analistas, sobre todo franceses, europeos, consideran que es un punto álgido, neurálgico en la historia de la humanidad. Cuando China logra poner un astronauta en el espacio. 15 de octubre de 2003. China pone un hombre en el espacio. Hasta ese momento, ningún país había puesto un astronauta en el espacio, a excepción obviamente de la Unión Soviética, que fue el primero, y de Estados Unidos, porque fue el segundo. Ningún otro país. La puesta en órbita de un hombre, hasta el día de hoy, significa mucho. Es la posesión de conocimiento, de tecnología, de capital, es todo. Y China anuncia al mundo el 15 de octubre de 2003 de que está presente. Y otra vez retumba en nuestros oídos aquella frase célebre que se le acuña a Napoleón Bonaparte de hace 200 años, cuando dijo que el dragón dormía y que duerma, porque el día que el dragón despierte, el mundo temblará. Y ese día llegó, creo yo, y otros observadores, que llegó el 15 de octubre del 2003. China emerge como una nueva potencia mundial. China se convierte en una potencia que le va a disputar el poder económico, político, tecnológico, en todas las áreas, a Estados Unidos de América. Y ya lo vemos. Los analistas consideraban de que era el 2050, cuando China iba a nivelar el PIB, el poderío económico de Estados Unidos de América, y ya en este momento China ya se acerca, ya le pisa los talones y en algunos renglones ha superado a Estados Unidos de América. Y hoy en día el mundo no puede moverse sin China. Así de simple. Lo que fue Gran Bretaña en su momento, la fábrica del mundo, hoy es China. De tal manera que llegamos al momento actual con varios actores. Ya no es la hiperpotencia planetaria que lo fue Estados Unidos, sino que hay actores nuevos. Está China, está la India, está un conglomerado de países que desde hace ya más de una década se convierte en un elemento importantísimo de las relaciones internacionales en el ámbito económico, político, financiero, que son los BRICS. Y hoy, vean, países tan disímiles como Argentina, Arabia Saudita o Irán tocan las puertas para ingresar a los BRICS. Y hoy tenemos, bueno, un conglomerado y una guerra subterránea
entre varios países. Y el momento que estamos viviendo hoy en día, que vemos en la televisión a diario, de lo que está sucediendo en Palestina, Israel, Rusia, Ucrania, es solamente el iceberg de lo que está en el subsuelo de esas dos guerras. Sin olvidar lo que yo llamo la guerra olvidada, que es la guerra de Yemen. La guerra de Yemen empezó en 2013 y ya lleva 10 años y ya no es noticia. La guerra de Yemen ya no es noticia y es considerado por las Naciones Unidas uno de los eventos más deshumanos que hemos tenido, donde se considera que hay un exterminio masivo de millones de personas, que aquí ya las noticias no, a la prensa internacional ya no le interesa lo que sucede en Yemen, de lo cual vamos a hablar en un próximo programa, de las tres guerras en concreto. Pero hoy estamos viendo, ¿verdad?, lo que sucede básicamente en Palestina, Israel y Rusia, Ucrania. Retomemos, porque eso nos da oportunidad de ver, digamos, en el contexto, ¿verdad?, de ese mundo hegemónico, ¿verdad?, es decir, casi que fue históricamente lo que uno llama un mundo dual, ¿verdad?, es decir, bipolar, dos potencias, digamos, enfrentadas. Siempre hubo, digamos, potencias que podríamos decir era la tercera fuerza. Siempre hubo una tercera fuerza. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, que era, vamos a ver, podía ser punto de equilibrio, podía ser punto de desequilibrio, podía ser tratar, digamos, de superar el potencial, digamos, de los territorios de más alto desarrollo. Y me refería cuando estabas hablando al principio, ¿verdad? Es decir, estamos hablando en la historia de la humanidad, digamos, arranca con digamos, bueno, el Mediterráneo fue un escenario particularmente interesante para el desarrollo de la era el mundo cultura, de la época, cultura universal, el mundo que se conocía en el mundo conocido, ese era el mundo. Ese era el mundo. Sí, claro. El Mediterráneo. El Mediterráneo, sí. El Mare Nostrum. Y ahí, digamos, surgen en tiempo, ¿verdad?, en distintos tiempos, dos potencias que generalmente solemos hablar poco, ¿verdad? Me refiero primero a Cartago, en África, que es excepcional, ¿verdad? Porque yo, digamos, a lo largo de la historia no podría ubicar otra ciudad con un poderío comercial a escala, digamos, del mundo que se conocía, ¿verdad?, africana, ¿verdad? Es decir, eso parece ser insólito en la historia de la humanidad, el poderío de Cartago, grandes navegantes, ¿verdad? Es decir, y no en vano, vea que nuestra primera capital se llamó Cartago, Nueva Cartago. Y Cartago fue el que puso, digamos, a tambalear el Imperio Romano. Sí. Y en algún momento llegó a conquistar todo el Mediterráneo. Y cuando nos ubicamos en el Imperio Romano, tenemos que hablar del Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. Cuando decae el de Occidente, ¿verdad?, es decir, se traslada todo ese auge económico al Imperio Romano de Occidente en Constantinopla, de Oriente, en Constantinopla, ¿verdad? Y entonces es igual, es en el mismo Mediterráneo, solo que en otro sector, digamos lo que es hoy día Turquía, ¿verdad? Es decir, el mundo de Estambul, exacto, la belleza de una ciudad, digamos, de un gran poderío también, era una ruta, era el cruce de caminos, así se describía, ¿verdad? Y todo eso era porque, bueno, igual estamos hablando del mundo mediterráneo, ¿verdad? Y entonces ahí, digamos, a lo largo de la historia, los ejes en donde se concentra el poder generalmente, bueno, estaban involucrados en serios problemas de herencia, ¿verdad?, entre las cúpulas de las aristocracias que los gobernaban, los emperadores, las autoridades políticas de mayor rango, ¿verdad? Y luego es interesante ver cómo, digamos,
al final, digamos, más o menos siglo XIV, siglo XV y siglo XVI, empezamos a hablar del Renacimiento, que es un poco el renacer, ¿verdad? Otra vez. Exacto. Otra vez retorna a Roma engrandecida, ¿verdad? Es decir, con un nuevo conocimiento, pero digamos como que el pasado había quedado atrás. El Renacimiento es básicamente un evento económico que se refleja mucho en la cultura, ¿verdad? Eso me parece que eso es la preponderancia de los grandes hitos, ¿verdad? Pero viene, Venecia, ¿verdad? Claro, pero viene el momento donde eso queda superado. 1492, descubrimiento de América. Todo. Por primera vez en la historia de la humanidad podemos hablar de que ahora sí el ser humano está plantado con la idea clara y definida de que es una unidad, que la Tierra como tal existe y que hay un mundo que se convierte en mundo. Que se convierte en mundo, ¿verdad? Es decir, es más, el concepto es importante, ¿verdad? El mundo se convierte en mundo. El universo, ¿verdad? Es decir, toda una serie de elucubraciones filosóficas se concretan ahí. El descubrimiento de América aporta mucho, digamos, al conocimiento de los europeos. A nosotros nos aporta un cambio brutal es la conclusión, diría yo, de ese proceso de globalización que llamamos en su momento la mundialización. Y yo siempre con mis estudiantes lo poníamos de ejemplo, ¿verdad? A través de objetos o de comidas. Y en el momento que se descubre o que se conquista un nuevo mundo, el objeto más mundializado es la pizza, ¿verdad? Que en esta parte del mundo le llamamos pizza, gracias a los italianos, ¿verdad? Pero que los chinos ya la conocían desde la época que llegó Marco Polo por allá. Ya se sabía que esa arepa que le decimos aquí en esta región del planeta, se le echaban otros ingredientes y ya la comían como pizza, o como le llaman, a mí se me escapa el nombre, se le dice en chino, pero que luego se viene acercando hacia Europa, y tenemos esa misma pizza con diferentes nombres en diferentes partes, ¿verdad? Y entonces tenemos en la India el naan, una variedad del naan, que es esa tortilla, ¿verdad?, transparente, pero que también se le puede agregar otras cosas. Después venimos un poquito más para acá, el hachapouri le llaman en el Cáucaso. Después llegamos aquí a los pueblos eslavos, le llaman se me escapa el nombre en este momento. Los italianos le llaman pizza, y en 1492 los italianos le agregan nuevos elementos, ¿verdad? El tomate, el ají o chile, los franceses le agregan el queso, y hoy en día ya la pizza americana, porque eso así se habla en Europa, ¿verdad? La pizza y la pizza americana. La pizza es cuadrada y se hace en Europa, y la pizza americana es redonda y la venden en Norteamérica y en América Latina, ¿verdad? Ese es el producto que digo yo que es más globalizado, tiene de todo, ¿verdad? Y hoy en día se le agrega lo que se le atraviese a usted en la casa, ¿verdad? Le echan hasta piña, le echan de todo, ¿verdad? Se le pone de todo, se le agrega cualquier cosa. A los italianos no les gusta que le pongan piña, les parece que o también los italianos que no le hace honor. No, también que te ponen la pizza y aquí en las Américas le agregan el mismo comensal, ¿verdad? Le ponen en las pizzerías americanas, le ponen queso adicional, entonces todo el mundo le echa un montón de queso, entonces la gente lo que está comiendo es queso y no pizza. O también en algunas partes de Italia la gente come la pizza con la mano, y aquí en las Américas le ponen tenedor, cuchillo y todo lo demás, ¿verdad? Cuando eso se come con la mano, está diseñado para eso. Está diseñado para eso nos llevaría a todo un tema, ¿verdad? Es decir, estudiar, digamos, cómo a través de la dieta también
se refleja, digamos, la dominación cultural, ¿verdad? Total. Es decir, que la dominación cultural son muchos, digamos, muchos símbolos, porque son símbolos de la dominación, así como lo fue en el periodo más floreciente, que ahora te referías a la McDonaldización del mundo, ¿verdad? Sí, donde, sí, yo recuerdo, digamos, lo que costó que se estableciera el primer McDonald's en Francia. O sea, fue una lucha cultural a muerte, pero al final tuvieron que ceder, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque no es solo el producto, ni que sea una comida rápida, ni que sea una comida excelente. Lejos de eso, es para los Estados Unidos el símbolo de lo que ellos representan o creen representar en el mundo, ¿verdad? Cuando logra imponer el primer McDonald's en París, ¿verdad? Evidentemente ahora eso es como, digamos, haber puesto los pies en el McDonald's que se llama Moscú, ¿verdad? En la época de Gorbachov, ¿verdad? Bueno, a eso podríamos ir. Uno podría ir etcétera, reseñando cómo van llegando, porque digamos, la americanización del mundo llega a ciertas partes, ¿verdad? Claro. En aquella parte que nosotros no digamos, involucramos, ¿verdad? En el mundo, Ajá. es otra parte no occidental, pues ahí la McDonaldización no ha llegado, ¿verdad? Y en lugar de abrir un McDonald's le pueden poner una bomba, ¿verdad? Enrique, lo que te y en iba a lugar de decir es celebrar que, el cumpleaños de claro, sí, puede terminar un hecho desastroso. Un hecho sí, violento, ¿verdad? Sí, pero tomando el tema de la guerra. No, pero es que sí, porque es que esa es otra guerra, que es una guerra disimulada. Cultural. Sí, es la guerra cultural, ¿verdad? Es decir, la cultura como reflejo, ¿verdad? Ese es un tema lindísimo de que grandes conflictos. Los norteamericanos han escrito mucho al respecto. En un momento vamos a hablar que los gringos dicen que ellos ganaron la Guerra Fría no con misiles, no con armas, sino con McDonald's, Coca-Cola, el Big Mac, etcétera, ¿no? Que eso es un tema interesante. Y es que iba al otro concepto que se desarrolla en América Latina, ¿verdad? Que es la dependencia, que fue un concepto desarrollado Teotonio Santos en los años 70, los brasileños, la sociología brasileña, ¿verdad? Entonces, digamos, en América Latina es totalmente lo inverso. Es decir, nosotros no vamos a poner ninguna resistencia, todo lo contrario, hay una apertura, ¿verdad? O sea, hay una apertura, vengan, claro. ¿Por qué no han venido? Claro. O sea, ¿por qué prefieren primero Buenos Aires, evidentemente es una gran capital, ¿verdad? Sao Paulo, Brasilia, Brasil tiene, digamos, grandes ciudades, grandes centros de población, entonces todas, ¿verdad? Pero digamos, en San José es un fenómeno relativamente tardío con respecto a otras capitales, a otras partes, ¿verdad? Entonces eso reflejaba esas vinculaciones estrechas de los países, digamos, con esa economía ya mundializada de los Estados Unidos. Mira, pero claro, el tema central nuestro es que ya vos llegaste. ¿Cómo llegamos nosotros a esta guerra? Bueno, ya hicimos así un rapidísimo, ¿verdad? Recorrido. Pero hay elementos, algunos elementos importantes, ¿verdad? ¿Cuál fue el camino que nos llevó? ¿Cuál ha sido el camino en estos últimos 20 años? En estos últimos 20 años hemos tenido un camino tortuoso, ¿verdad? Desde la hegemonía global de Estados Unidos, pasando por otros elementos que no son nuevos, pero sí han exacerbado los conflictos. Por ejemplo, la sobrepoblación mundial en el sur y el decrecimiento poblacional en el norte. Como nosotros tenemos grandes problemas en el pasado tercer mundo, hoy conocido como el sur global, de la sobrepoblación, que ejerce unas graves, fuertes presiones sobre los sistemas socioeconómicos de los países. Después tenemos otros elementos también, que es la degradación del medio ambiente, la corrupción. Mira, Guillermo, en las universidades de América Latina es muy poco lo que se produce sobre la corrupción. Y el mismo Papa ha señalado de que la corrupción es un pecado
porque la corrupción Aquí estamos llenos de pecado, pero muchacho. en toda América Latina, Sí, toda América. de la Patagonia y de la Patagonia, vos sabés de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Cuando un expresidente puso en venta toda la Patagonia y la compró él, con su familia, los Kirchner, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y hasta México, ¿verdad? Entonces, la corrupción es un pecado, No hay- pecado, No hay ningún país que se salve, ¿no? ningún país, prácticamente ningún, pero en algunos países tenemos la vanguardia, ¿verdad? Somos vanguardia, y aquí en América Latina Son los maestros. somos maestros, ¿verdad? Tenemos otros elementos, cómo hemos llegado hasta acá, y es que la tecnología ha sido monopolio de unos pocos también, que como nosotros nos hemos visto sometidos a una serie de circunstancias que no nos hemos podido desligar del imperio. Y cuando estoy hablando de imperio no me refiero a Estados Unidos de América, sino a todos aquellos imperios que tienen todavía el control del Banco Mundial, del Fondo Monetario Claro. Internacional, que son los verdaderos dueños de las economías de nuestros países. Son los que conocen verdaderamente cómo estamos nosotros. Claro. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, son los que dictan las políticas nuestras. ¿Por qué no nos prestan para desarrollo? ¿Por qué no nos dan dinero para desarrollo? No, porque va en contradicción con los postulados de los que financian el Banco Mundial. Obviamente nos dan migajas para que nosotros estemos contentos, ¿verdad? Son cuidados paliativos, pero no nos y vamos... vieras que recientemente escuchaba al presidente de Costa Rica explicar justamente ese proceso. Dice, estas organizaciones como el Banco Mundial, que él conoce muy bien porque fue empleado del Banco Mundial, y evidentemente que conoce a su complemento, que es el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Casi que trabajan unidos, ¿verdad? Entonces les da un mensaje muy interesante, porque dice, es que estos organismos te financian, porque una vez que las oligarquías locales te han llevado, digamos, a un desmesurado endeudamiento, no queda más que recurrir a pedir préstamos, ¿verdad? Que es la etapa, digamos, en que está Costa Rica. Imagínate que de 100 colones que producíamos, teníamos una deuda de 70, es decir, lo que quedaba para vivir era 30%, y ahí estamos hablando con datos del 2021. Entonces, estos últimos años, Costa Rica debió recurrir a eso que se llamó los eurobonos, ¿verdad? Es decir, la venta de esos papeles en el mundo es lo que ha generado los ingresos para reactivar un poco la economía local. Pero bueno, los organismos internacionales establecen un protocolo de cosas que se deben hacer y que no se deben hacer, ¿verdad? Es decir, finalmente gobernar en estos países es muy difícil, porque tenés las oligarquías locales. Correcto. Y tenés los organismos internacionales cada vez más fuertes. Por el clamor popular, por otro lado. Y tenés el clamor popular por el empobrecimiento de las poblaciones, sobre todo las más rurales. Ahora que hablas de eso, es otro punto del cual también quería hablar. Okay. Como en los últimos años, y con mucha mayor razón en el periodo de la pandemia, un 1% de la población mundial se considera que tiene 2/3 de la riqueza mundial. ¿Te imaginas? El 1% de la población mundial tiene 2/3 de la economía, de la riqueza mundial. Una gran desigualdad en donde América Latina otra vez somos campeones. La desigualdad bárbara que existe en países como Brasil, Colombia, México, y nosotros vamos en Costa Rica. Y aquí se aceleró, aquí se aceleró. Ya no hablamos de que de que la población quiere ascender, quiere llegar, digamos, a ser parte de ese nuevo grupo, ¿verdad? Que era la clase media, la nueva clase que le decíamos en su momento. No, ahora es tratar de no descender, más bien. Ha habido una
concentración de la riqueza en pocas manos. Y todos sabemos los nombres y apellidos de 3, 4 personas que son los que dominan el mundo, ¿verdad? Claro. Son 4 o 5 personas que se han enriquecido, pero brutalmente durante la pandemia. Mientras que otro grupo de la población mundial es todo lo contrario. Un empobrecimiento generalizado. Y aquí los números, cuando vemos números macros y micros, decimos, pero no, algo pasó aquí raro. ¿Por qué la clase media ha aumentado a nivel mundial? Bueno, básicamente en razón del surgimiento de China, el surgimiento de la India. Con solamente esos 2 países estamos hablando del 40% de la población mundial. Y que producen a costo muy bajo. Y, además, por el... Si toda la tecnología de hoy día, vos tenés, el mundo asiático es el que está aportando, ¿verdad? De hecho, la gran queja en los Estados Unidos, y por eso un poco algunas políticas de descentralización hacia América Latina y hacia Costa Rica en particular, de que produzcamos tecnología, es para tratar de equiparar lo que pasó, digamos, y ahí en periodos más cortos, que fue la administración Trump. La administración Trump, digamos, deja que la tecnología se instale, la tecnología de Estados Unidos no siga el ritmo que tiene la tecnología china, ni la tecnología hindú, que ese es el, digamos, vamos a ver, es el país que viene, así que lo que estamos viendo de momento es la sombra, pero detrás de ese país hay un gran potencial de transformación, claro, ¿verdad? Y entonces empiezan a entrar en este mundo tecnológico, ¿verdad? Y a producir y a competir con las grandes potencias. Así, ¿verdad? Para ir terminando, Guillermo, hemos llegado a un momento que no es más allá. El Papa Francisco inclusive le puso nombre. Estamos ya en el desarrollo de la Tercera Guerra Mundial. Estas guerras híbridas son parte de ello. En una próxima edición vamos a hablar en concreto de estas 3 guerras, pero voy a iniciar por la guerra olvidada, la guerra de Yemen. Después vamos a tocar los temas en concretos de que habíamos hablado en su momento, ¿verdad? De por qué la guerra de Ucrania y Rusia, cómo surge esa guerra, en razón de qué, y luego, bueno, la guerra en curso que estamos viendo, que se le ha dado mayor cobertura en los últimos días, que es la guerra entre Israel y Palestina. El mundo ha llegado a un momento muy peligroso, porque ahora lo hablábamos fuera de cámara. ¿Qué sucede si Irán directamente entra en conflicto con Israel? Ahí ya sí entraríamos a ver pesos pesados. Irán, Irak, Siria, Egipto contra Israel. Obviamente Estados Unidos no se quedaría viendo para el ciprés. Y detrás de Irán, Irak, Siria, todos sabemos quiénes están. Claro. Está Rusia y la misma China. Sí. Entonces sería un conflicto ya que trascendería el ámbito regional a convertirse en una guerra global, lo cual sería muy peligroso porque ya estamos viendo enfrentados países con posesión de armamento nuclear y estaríamos ya ante una hecatombe, y eso sí ya sería muy peligroso. Todo un gran tema, porque hay muchas opciones, digamos, desde el punto de vista de la geoestrategia, ¿verdad? Nos hacen preguntas. Ok, sí. Sí, disculpe, nos llega una pregunta de Cristian acá en YouTube. Dice: buenas tardes. Pregunta: desde su punto de vista, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos en apoyar a Israel en el conflicto? Es una pregunta, dice, ahí seguido. ¿Puede esto detonar en un conflicto global que nos afecte directamente? Bueno, Estados Unidos es lo que yo quería hablar en la próxima, ¿verdad? Pero me adelanto un poco. Estamos nuevamente en una guerra subterránea en este momento. Sí.
Sí, porque estamos en una guerra. Es un Estado. Yo diría que, como decimos nosotros, terrorista. Aquí en América Latina, un tanteo. Eso es un tanteo. Sí, pero los actores. Los actores sabemos quiénes son. Sí. Los actores sabemos quiénes son. Pero, ¿por qué Estados Unidos apoya a Israel? Bueno, porque enfrente tiene a grupos que son apoyados por Irán. Tiene a grupos o a países como Siria y la misma Irán que son apoyados por Rusia, que son apoyados por China. ¿Okay? Y además no podemos voltear la mirada hacia otro lado. El lobby judío en Estados Unidos, que es súper poderoso. En el mundo en general, en Francia. En Estados Unidos, en Europa Occidental. Es súper poderoso. En Costa Rica. Maneja el complejo militar, ¿verdad? De Estados Unidos, el complejo, ese engranaje financiero es manejado por el lobby judío, por los judíos norteamericanos. Ahí es donde encontramos, digamos, el porqué de Estados Unidos. Además, es feo lo que vamos a decir o voy a decir. A muchos países le conviene la guerra. La guerra es visto como un negocio. La guerra de Ucrania, Rusia, para muchos es un negocio. Estaba leyendo yo hace poquito en la prensa europea, el hombre más rico de Ucrania durante la guerra, adivinen quién es, el presidente de Ucrania. Zelensky, sí. Que tiene villas, mansiones en Italia, en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Un actor era él. Actor de teatro, muchos ucranianos se han convertido en multimillonarios. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que da Occidente para la guerra no llega a la guerra. Estaba leyendo, la prensa polaca está bravísima, en Polonia están bravísimos, porque toda la ayuda que llega de Occidente para Ucrania tiene su capital en el occidente de Ucrania, en una ciudad que se llama Leópolis, en latín, Lviv, en ucraniano, en ruso, Leópolis, en latín, que está en la frontera con Hungría y República Checa. En Leópolis se distribuye toda la ayuda humanitaria, se distribuye todo el armamento. Bueno, de Leópolis para el este no llega nada. ¿A dónde fue todo eso? Se supone que mucho de ese armamento llegó a Hamas. Mucho de ese armamento llegó a través de los canales de distribución de las armas, a través del contrabando, llegaron a los grupos terroristas del Medio Oriente, incluyendo en su momento al Estado Islámico, a Hezbollah, etcétera, etcétera. Sí. No, era eso de los grupos Hamas que están preguntando. Sí, digamos que los escenarios, uno podría imaginarse, por ejemplo, que tanto Rusia, Estados Unidos y Europa, digamos que es un actor cada vez menos importante, sí, porque ha perdido predominancia, ha perdido hegemonía, ¿verdad? Ha perdido todo. Hay una crisis. Ha perdido esta dignidad. Sí. Pero digamos que vos digas, mira, vos y yo somos los pesos pesados. No nos metamos a decidir esto. Eso se hacía durante la Guerra Fría, entre Washington y Moscú. Rusos, soviéticos y americanos se ponían de acuerdo y se resolvían todas las guerras. Ahí habría que ver en ese. Hoy en día es un conglomerado, una serie de actores de que uno no sabe. Secundario, exacto. Porque ¿qué pasaría? Evidentemente que ahí sí Israel estaría en condiciones de desventaja. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto, tiene un ejército muy moderno y tienen armas muy modernas. Y un aliado muy poderoso. Y un gran aliado que por eso, pero si el aliado, digamos, se retrotrae, digamos, no. Pero claro, están los grupos de presión al interior de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es difícil. Vamos a ver, yo me imagino eso como una partida de ajedrez donde te hacen un movimiento estratégico, te están quemando este punto y vos decís voy a dejar mientras pueda controlar la presión, voy a seguir jugando en el tablero acá, eso lo voy a dejar a ver qué pasa, ¿verdad?
porque ya en un momento en que se vuelve incontrolable, entonces sí, vos entras como pacificador, ¿verdad? Pero dejas un poco que se desgasten, ¿verdad? Jaque mate. Pero eso es complicado, digamos, vos sabés que es curioso, en el mundo los aderecistas siempre son llamados a opinar sobre estos temas, porque de alguna forma es como pensar a veces lo insólito, ¿verdad? De los grandes escenarios del mundo, o trabajan para los ejércitos, muchos de los grandes jugadores. Que el ajedrez fue precisamente en la Unión Soviética, ¿verdad? Los grandes. No, en la India, cuando surge, digamos, sí, el claro. juego de ajedrez, Sí. eso es razón de una guerra, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y ahí adelante van los peones y el break es el último. Y el ¿verdad? juego es muy clásico en eso, ¿verdad? Clásico, ¿verdad? El Las break. armas han cambiado mucho. Bueno, yo creo que llegamos hasta aquí. Sí. La próxima continuaremos hablando de estas guerras calientes. Paralelo Vamos a hablar 11-11. paralelo 8-11. Paralelo 8-11. Estaríamos conversando exactamente de la guerra olvidada, la guerra en Yemen. Vean que hay una frase que se utiliza desde la antigüedad, desde el mundo, desde Roma, la Arabia feliz. Ajá. Bueno, la Arabia feliz es eso, Yemen. ¿Por qué Arabia feliz? Es porque había agua. En la otra parte del mundo árabe era pues competencia del desierto, no hay agua, y donde no hay agua no hay vida. Y un día tanto surgió petróleo, ahí donde la familia Saud, De acuerdo. hasta el día de hoy, ¿verdad? Y entonces la Arabia feliz pasó al olvido. Esa Arabia feliz que en la antigüedad tenía agua, tenía bosques y todo lo demás. El café, ¿verdad? El café surge de por ahí. Sí. El café surge de ahí. Inclusive tenemos una denominación del café, la Moca. Sí. Bueno, la Moca es un puerto de ahí en Yemen, ¿verdad? A la par de... Algunos otros lo ubican en África, ¿verdad? No, Moca no, Moca. Ah, bueno, sí, está al frente. Sí, está al frente, está en Etiopía, ¿verdad? Ahí te mandan la región de una, Capa. Enrique, perdón, te mandan una felicitación, que excelente programa. Van a estar muy atentos. Ah, muchas gracias. Cristian, Muchas Jiménez, gracias. envíele un Bueno, saludo. nos seguimos viendo, ¿verdad? Nos seguimos viendo Muchas desde gracias hoy a 8. todos ustedes, Gracias a todas todos. las redes sociales. Quisimos hacer con Enrique. Rápidamente, ¿verdad? Lo que pudimos, ¿verdad? Sí. Estamos abarcando 2000 años de historia. Sí, Muchas pero gracias. También ubicarnos en la perspectiva mundo, ¿verdad? Eso es importante. Correcto. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Nos